buenas a todos, bienvenidos otro sábado a Espacio Europa aquí en Multicanal Radio. Ya sabéis que la semana pasada tratamos el tema de Teresa Rivera con Rebeca Crespo, periodista española, porque había sido toda la polémica de la posible interrupción del proceso. Pero claro, es que esta semana ha sido el proceso. Finalmente, Teresa Rivera es elegida, o digamos, irá como candidata a ser elegida de la comisaria de Transición Justa, candidata puesta por el Pedro Sánchez, es decir, candidata de España, vicepresidenta, ocuparía una de las 6 vicepresidencias de la Comisión Europea y en este caso además también comisaria de Transición Justa, que es una continuación de lo que ha hecho en España durante muchos años y que precisamente por eso es quizá la mejor candidata que ha considerado Ursula von der Leyen para ese cargo. Pero claro, uno de los grandes problemas y por los cuales se había amenazado con la paralización del proceso era la polémica en torno a Teresa Rivera y su idoneidad como la candidata. No idoneidad por el encargo, o sea, por el desarrollo de los últimos años, sino idoneidad por su preparación. Y resulta que llega la Dana, 220 muertos mínimos sobre la mesa, nadie sabe dónde está, no comparece, tampoco se compadece, y se monta el escándalo. Bueno, un escándalo a medias, ya sabemos cómo va el teatro de la política, un escándalo seguramente orquestado por el Partido Popular para justificar vaivenes. No quiero ser mal pensado, pero es que hay que ser mal pensado, ¿no? Entonces el PP supuestamente pide al jefe, es decir, Feijóo pide a Weber que no vote a favor y tras unas reuniones de los presidentes de los grupos parlamentarios europeos sale que sí, que se va a elegir a Teresa Rivera, porque así el PSOE no bloquea las demás. Es decir, los demás nombramientos, que serían tanto, en este caso, el de Giorgia Meloni, primera ministra italiana del grupo ECR, que sería Raffaele Fitto, y luego también saldría el candidato de Orbán, en este caso, pero con una condición, y es eliminarle todas las competencias relacionadas con lo que llaman ellos salud reproductiva o salud sexual, que no es otra cosa que aborto. Es decir, no querían que en relación a todo lo que tenga que ver con la reproducción caiga en manos de Hungría, porque ya sabéis que Hungría es provida y fastidiaría el negocio a unos cuantos en Europa. Pero bueno, más allá de eso, al final, una de las condiciones también que puso el Partido Popular era que esta señora, Teresa Rivera, hablara al Congreso, fuera pues al menos a hacer un cara a cara con los parlamentarios y justificar el por qué había hecho lo que ha hecho. Más lo que no ha hecho que lo que ha hecho, pero al menos que fuera a dar la cara. En fin, vamos a escuchar unos segundos de esa comparecencia de Teresa Rivera en el Congreso, en el que en este caso habla de dónde viene el plan. Dice que todo esto, que lo mejor que se pudo hacer era lo planteado por nada más y nada menos que Zapatero. Escuchad. ¿Sabe cuál ha sido la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del Barranco del Pollo? Cuando Teresa Rivera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011 y ustedes dejaron caer. La guía quedó caducada en 2017 por falta de actuación del gobierno del señor Mariano Rajoy y desde el primer día en 2018 recuperamos las obras de emergencia. Silencio, por favor, señores diputados. Bueno, la verdad es que, en fin, está echando la culpa. Ha echado la culpa Teresa Rivera a Rajoy, a la época de Rajoy, por no haber puesto en marcha el proyecto de Zapatero. Y seguramente se le pueda criticar por eso. Pero es que después, esto no fue 2015, esto ha sido hace un mes. Y quien gobierna es el gobierno socialista, con los apoyos socialistas, con los apoyos de los separatistas al gobierno socialista. Es decir, que no es Rajoy ya, no es el Partido Popular. Se le puede echar muchas cosas en cara al Partido Popular, pero desde luego no se le puede echar la culpa por esto. Porque quien ha estado al cargo de todas las políticas medioambientales en España es precisamente esta señora, que ha sido ministra durante 6 años con Pedro Sánchez. Es decir, desde el primer gobierno de 2018, esta señora lleva encargándose de estos temas. Entonces, es al PSOE al que habría que culpar de la no gestión. Y esto, más otras cosas, es lo que le ha echado en cara una diputada del Partido Popular, Esther Muñoz, presidenta del Partido Popular en León, diputada,
me refiero diputada por esta región, y le ha dejado con la palabra en la boca. Iba a decir otra cosa, pero le ha dejado sin nada que decir. Le ha muteado directamente, le ha dejado en silencio. Escuchad, es un breve resumen, ella habló por más de 6 minutos, pero escuchad este breve resumen de la comparecencia de Esther Muñoz. Muchos bulos los que han difundido estos días y me voy a dedicar a ir destapando algunos de ellos porque tendría que tener horas para poder desmentirlos todos. Mire, ha dicho usted que en marzo la Generalitat le pidió más tiempo para autorizar las obras del Barranco del Pollo. Lo que pasa es que usted ha evitado decir que esas obras están paralizadas por una ley que hizo el Botanic y que la Generalitat le contestó que le dejase más tiempo, que ya había iniciado los trámites para quitar esa legislación. Dígame una sola obra estructural que haya hecho usted de esas con retorno para 500 años. Y ya verá cómo no ha invertido usted en ninguna, señora ministra. Siguiente bulo. La Unidad Valenciana de Emergencias hubiera salvado vidas. Una Unidad Valenciana de Emergencias que hizo el Botanic y no tenía contratado a ningún bombero ni pensaba contratar a ninguno. Siguiente bulo. No se tomaron decisiones porque se estaba esperando al señor Mazón. Es mentira, el señor Mazón no tenía que estar en el CECOPI. Artículo 5 del Plan de Emergencias de la Comunidad Valenciana. No se decretó la emergencia nacional porque no son competentes, señora ministra, no solo son competentes, es que la ley les obligaba. Hay 3 leyes. La Ley 17/2015 de Protección Civil, artículos 28 y 29. La Ley de Seguridad Nacional, artículos 15, 21, 23 y 24. Y la Ley del Estado de Alarma, artículo 4.a. Ha dicho usted que las competencias en materia de protección civil son de las comunidades autónomas y que aplicar la situación operativa 3 sería invadir competencias. Esto es mentira. Artículo 149 de la Constitución. La seguridad pública es exclusiva del Estado y en protección civil las competencias son concurrentes. Sentencias del Constitucional 123/84, 133 del 90, 168 del 2004. Están ustedes diciendo que han colaborado y apoyado desde el primer minuto, cuando lo que estaban haciendo en realidad era pagar publicidad en campañas de redes sociales para ir contra el que estaba dirigiendo la emergencia. ¿Hubieran hecho eso con ella? Es deleznable, señora ministra, a lo que se han dedicado ustedes estos últimos 22 días. Yo les traigo leyes y ustedes traen excusas. Señora Rivera, en esta escala de bulos hay uno que me preocupa sobremanera. Dice usted en un comunicado el día 16 de su ministerio, hoy lo ha vuelto a repetir aquí, y el señor Marlaska, que es magistrado, lo dijo ayer en el Senado, que el CECOPI estaba perfectamente avisado en tiempo y forma de los riesgos. Lo ha repetido hasta la saciedad la señora ministra. Y que no tomaron decisiones porque no quisieron. Pero en ese CECOPI estaba la delegada del Gobierno. Ella podría haber avisado al Gobierno de que estaban poniendo en riesgo a la población y no lo hizo. La ley les habilita para tomar el mando si no se toman decisiones oportunas. Y no lo hicieron. Señora ministra, esto es un dolo eventual de manual. Le deseo mucha suerte defendiendo esto en los tribunales. Usted ha reconocido que no adecuar el Barranco del Pollo ha sido determinante. Pero es que mientras ocurre todo esto, esta semana había tenido una reunión del G20 en Brasil. Recordad que fue una de las razones por las cuales Begoña Gómez dijo que no podía comparecer ante el tribunal, ante la justicia, porque se iba con su marido. Es decir, iba a cumplir con la agenda oficial del presidente del gobierno. Y ahí en Brasil también se le preguntó por esto. Y lo que dice sobre Teresa Rivera es que a Teresa Rivera no la elige Pedro Sánchez, sino que la elige el gobierno de España. Que si estamos de acuerdo, diciendo que esto es política para adultos. Literalmente dice, no lo elijo yo, lo elige el gobierno. Es decir, que los comisarios son candidatos propuestos por los gobiernos nacionales y por lo tanto por los presidentes nacionales, que son los que tienen la última palabra. Y esto demuestra hasta qué punto este hombre nos toma por tontos. Vamos a escucharlo. Y ese comisario o comisaria no lo elijo yo como presidente del gobierno de España, lo elige el gobierno de ese país. ¿Estamos de acuerdo? No lo elijo yo como presidente del gobierno de España, lo elige el gobierno. No lo elijo yo como presidente del gobierno de España, lo elige el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es así. Y por tanto, pues hay que respetarlo. ¿Política para adultos? Pues política para adultos. Asumamos todos nuestra responsabilidad. En fin, ya, como se suele decir, parece que nos ha mirado un tuerto. Yo no sé si un tuerto o directamente un ciego, pero, en fin, es alucinante el nivel de la política española. Cada uno habla de lo que tiene que hablar, nadie hace caso a lo que toca en el momento. Esto obviamente es pura política, ¿no? Es comunicación, tú négalo todo, si te he visto no me acuerdo, y vamos a ver si podemos sobrevivir un día más. Y desgraciadamente es que quien no sobrevive un día más es la población española. No solo por los muertos, que en paz descansen, y esa sangre correrá por las manos de nuestros políticos, al igual que todas aquellas personas que han sido asesinadas o violadas por
la política de inmigración, que eso que no viene a caso, pero nunca olvidemos quiénes son los responsables. Porque esto es lo importante, nunca olvidar quiénes son los responsables. No dedicarnos a echarnos en cara a los ciudadanos que sí un Estado, sí otro no Estado. Aquí los responsables tienen nombres y apellidos muy claros y lo que toca es discernir quién es ese responsable último y para eso se llama justicia. Y precisamente de esto, de justicia, de procesos legales, de investigaciones, es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros invitados, que ya los conocéis, ya pasaron por aquí no hace mucho, pero que precisamente en su caso, que es el caso PSOE, caso Begoña, se ha sumado Teresa Rivera. Teresa Rivera con las declaraciones este jueves de Aldama, que la implica directamente en este caso. Vámonos a publicidad, unos minutitos, no os vayáis, podéis pararlo si estáis escuchando el podcast más tarde, pero no os vayáis si estáis en directo, que enseguida volvemos con Javier María Pérez Roldán y Nouna Lozano, miembros del equipo legal de Hazte Oír. Hasta ahora. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista. Un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos, Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en el Corte Inglés. Si tú también crees que tu mascota puede hacerlo mejor que la actual delegada del gobierno en Asturias, si tú también crees que la pichona y su marido, el puto amo, son unos sinvergüenzas, si tú también crees que el centrocentrado moderado es una forma de socialismo de otro color, Multicanal Radio, El Hachazo, de lunes a viernes, de 10 a 12. Centrocentrado moderado. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o también pregunta en tu librería más cercana. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna,
el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Bueno, ya estamos de vuelta de la publicidad con unos invitados que ya conocéis, pasaron por aquí hace poco. Es el equipo jurídico de Hazte Javier María Pérez Roldán y Nuna Lozano, porque, aunque ya sabéis que esta semana, lo hemos hablado antes, la noticia principal es Teresa Rivera, o ha sido lo más comentado, Teresa Rivera, la Comisión Europea, en fin, todo ese lío. Resulta que el jueves, cuando Aldama tiró de la manta, pringó a Teresa Rivera. Y es una de las cuestiones por las cuales supuestamente el Partido Popular exigía como condición que si Teresa Rivera de algún modo era imputada, tenía que dimitir. Eso fue las condiciones que puso el Partido Popular, se aprobó, se aceptó por todas las demás partes y por eso ha ido adelante en la candidatura de Teresa Rivera. Es decir, que quizá aquí se empiece a ver su fin. Y digo quizá porque para eso están aquí nuestros invitados, para ver hasta qué punto esto es un problema para Teresa Rivera y para los demás, al fin y al cabo. Así que, Javier, Nuna, gracias de nuevo por estar con nosotros hoy aquí en Espacio Europa. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Bueno, primero, ¿cómo valoráis estas declaraciones de Aldama? Y porque vosotros sois parte, obviamente, de acusación. Y ¿hasta qué punto esto puede pringar a Teresa Rivera legalmente? Vamos a ver, Aldama no deja de ser un imputado y puede hacer declaraciones muy interesadas. Pero la verdad es que ha dado detalles que hacen ver que en principio tiene un viso de realidad, de lo que está contando es real. Es verdad que luego se necesitará acreditar de otras maneras y tal. Pero con respecto, por ejemplo, a Teresa Rivera, es muy creíble lo que cuenta. Y lo que cuenta es que ya sabía un mes antes que Delsi iba a venir, ¿bien? Y no solamente sabía que Delsi iba a venir, sino sabía que Delsi tenía prohibida la entrada en el territorio europeo, ¿bien? Y, a pesar de eso, tenía proyectado una cena donde iba a asistir Sánchez, la ministra Montero, y Rivera, que es lo que aquí nos interesa. Entonces, claro, puede ser comisaria una persona que decide saltarse a la torera una resolución europea que establece la prohibición de que Delsi entrara en España. Complicado, y más cuando eso puede ser un delito precisamente de negativa a perseguir el delito. Toda autoridad pública, cuando tiene conocimiento que se está infringiendo la ley, pues debe ponerlo en conocimiento de las autoridades llamadas a perseguir aquel delito. Ella no hizo nada, a pesar de que sabía que Delsi, pues estaba siendo investigada en Europa. Para mí es trascendente, muy trascendente. Además, hay que añadir que ayer mismo, viernes, Hazte ya ha solicitado la testifical de Rivera en el caso Begoña. Es que tenemos a Rivera en diferentes frentes, porque como además parece ser que según Aldama se reunió Teresa Rivera con Begoña y Aldama, entre otros. Claro. En el contexto de Bacalúa, de una empresa Claro, y que además es que uno de los cargos, perdón, por los que se imputa a Begoña Gómez es tráfico de influencias. Entonces, claro, pero hay alguna parte, porque yo obviamente hay cosas que me pierdo completamente, ¿no? Hay una parte que esto se sabía antes de la candidatura. Es decir, todo el proceso, además, no estamos hablando ya solo de la Valencia, sino que Teresa Rivera, obviamente, como vicepresidenta y ministra española, se sabía que había formado parte, o en algunos momentos existía la duda legítima de que estaba implicada en alguno de estos casos. Según Aldama, está metida de mano. Y además ha hecho una cosa, Javier, que es algo que también afecta a nivel europeo, que es Delsi Rodríguez. Que recordemos que, como yo decía, estaba prohibido ya no solo que tocara tierra, sino que entrara en el espacio aéreo. Por lo tanto, estamos poniendo casi al mismo nivel de implicación o de orden a Teresa Rivera que a Pedro Sánchez. ¿Esto es cierto o no? Es cierto. Es decir, todos los ministros en general, pero más en particular los que estaban invitados a esa cena que se iba a organizar con Delsi una vez que bajara del avión
y llegar al chalet que habían alquilado en el Viso, porque la cena iba a tener lugar precisamente en ese chalet que habían alquilado en el Viso. ¿Por qué? Porque un restaurante es un sitio público donde podía trascender, que Delcy estaba por aquí. Entonces, ellos mismos habían organizado la cena en la clandestinidad más absoluta. Y claro, Rivera lo sabe. Y Rivera había dado el sí que iba a ir a esa cena. Luego, evidentemente, la responsabilidad en ese extremo es exactamente la misma que Sánchez, que, cuidado, que la fiscal general, que también estaba invitada, Dolores, ¿cómo se llamaba? Delgado. ¿Perdón? Delgado. Exacto, Dolores Delgado. La fiscal general estaba allí o iba a estar en esa cena. ¿Y dónde está la persecución del delito? Por todos estos responsables. Y además, respecto al espacio Schengen, es muy interesante porque Aldama viene a decir que se crea un espacio Schengen en el aeropuerto. Entonces, es gravísimo, porque esta señora ahora va a ser la vicepresidenta de la comisión, una señora que tenía conocimiento, parece ser, presuntamente, un mes antes, como ha dicho Javier María, después que va a ir a cenar, en teoría, con la señora Delcy, pero que además tenemos normativa europea directa, aplicable en este caso, y que se utiliza de una manera, digamos, torticera, parece ser, según Aldama. Entonces yo creo que no es que sea ya por 1000 cosas, por 1000 asuntos. Teresa Rivera está también involucrada de alguna manera con todo el desastre. Es que aquí hay una cosa cómica propia de una película de los hermanos Marx. ¿Por qué? Porque cuando aterriza Delcy, claro, tienen el problema. Bueno, el problema surge 2 horas antes. Ya estaba programado el viaje, un mes antes, pero 2 horas antes reciben una llamada que Delcy no puede aterrizar. Yo no sé si es porque la prensa se había filtrado que Delcy venía y, claro, se les podía pillar. Entonces se le dice que no puede aterrizar, pero claro, ya estaban los planes de vuelo, ya estaba tal, tiene que aterrizar. Entonces, el comisario general, o se ponen en contacto con el ministro de Interior, que habla con el comisario general, y el comisario general crea un espacio Schengen. Yo no sé si eso consiste en que este hombre va con un bote de pintura y una brocha y pinta unas líneas ahí blancas. Las va moviendo. Claro, hacia la sala VIPs, donde luego desembarca. Delcy dice, esto es zona Schengen, que yo entiendo que será al contrario, que excluiría esa zona del territorio Schengen. Como el coyote, como el correcaminos y el coyote. Exacto. Es que suena todo de verdad a película claro, de serie B. Si se confirma todo lo que estamos hablando, es decir, hay 2 problemas. Primero, la gestión de la DANA, que eso es por lo que se ha atacado principalmente a la Teresa Rivera. Segundo, en este caso, sería una violación de una directriz directamente europea. Es decir, que como comisaria europea tendríamos a una persona que con conocimiento y voluntad ha violado una directiva europea. Que, por cierto, no sería la primera, por cierto, ¿eh? Pero bueno, eso es aparte. Esto nos toca porque es España, pero por desgracia también tenemos unos cuantos ejemplos en cualquier otro sitio de Europa. Pero es que esto en un país normal, aunque ya no sé cuál sería normal, es un escándalo, un absoluto escándalo. Bueno, es que ya no podemos decir eso de un país normal, porque Europa, que lo conoce, ¿qué va a hacer el lunes? La vota. Es decir, que al final vemos también que a nivel europeo existe una corrupción moral entre los políticos muy similar. Es decir, que España a lo mejor, lo único que a lo mejor por vez primera en estos últimos años somos los primeros de Europa, que a lo mejor estamos más corrompidos, pero el resto también, porque Delcy al final ha entrado, la ministra Rivero ha entrado en las negociaciones y al final hay un acuerdo de apoyar ese nombramiento suyo en Europa. Y claro, porque aquí hay otro tema además muy relevante, que es el de la conferencia hidrográfica del Júcar. Actuir presentó una querella contra los responsables de la conferencia hidrográfica del Júcar y luego una denuncia en el Supremo, que seguramente ampliemos a querella en cuanto tengamos unas periciales y otra serie de pruebas, contra Rivera. ¿Por qué? Porque digan lo que digan los medios de comunicación, aunque va a sonar un tanto extraño lo que digo, pero aquí en Valencia no hubo un problema con la lluvia. No hubo ningún problema con la lluvia. El problema gordo que hubo, y lo acredita, el que el pueblo que más lluvia recibió, hubo un solo muerto, y un muerto que es que parece ser que aunque vivía en ese pueblo, no era de ese pueblo, estaba trabajando fuera y se dirigió al pueblo, bueno, pues para ir a su vivienda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el problema fue de la gestión del curso del Júcar, bien, y de los embalses. ¿Y por qué? Porque Paiporta, que es la zona más afectada, no llovió. O sea, todo vino por los embalses. ¿Y en qué sentido? En que parece ya bastante acreditado
que hubo la apertura de 3 embalses sin haber avisado a la población. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que vino un auténtico tsunami que lo arrasó todo. Y eso es responsabilidad de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, que es responsabilidad directa de la ministra. Y la ministra estaba desaparecida. Entonces, como comisaria, estaba desaparecida porque estaba preparando su puesto de comisaria. Entonces, si como comisaria opta otro puesto, ¿qué pasa? ¿Que va a dejar la comisaria europea porque está preocupada en otro tema? Es que recordemos que aunque ella dijo, que además están los vídeos, en las declaraciones en el Congreso, algunos los hemos escuchado al principio del programa, ella cuando dijo, no, es que hasta 3 veces han dado explicaciones por parte del Ministerio y yo he estado trabajando en todo momento. Ha mentido. Primero, porque da igual que haya explicaciones del Ministerio. Eres la ministra, tienes que dar la cara. Segundo, se sabía que no estaba preparando esto, estaba preparando, como bien has dicho, su examen para comisaria y ha tardado 21 días en dar la cara. Y luego hay un hecho con una cosa importante, que no sé hasta qué punto esto quizá os pueda servir a vosotros como demandantes, que dijo, no, es que las obras que se planificaron fueron en la época de Zapatero y echa la culpa, en este caso, a Rajoy por no haber hecho nada. Pero es que después viene ella, que durante todos los gobiernos de Pedro Sánchez, ella ha estado ahí y lleva siendo ministra 6 años y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Esto es penable? ¿Esto se puede utilizar o legalmente de alguna manera? ¿Dejación de funciones o cuál sería la figura jurídica? Pues, sinceramente, lo que podría haber es, de alguna manera, lo que pasa es que son muy complicados, pero es un delito claramente ecológico, entre otras cosas, ¿no? Porque no se ha cumplido la propia reglamentación y disposiciones que están contempladas sobre el tema de apertura de presas, sobre el tema de gestión de este tipo de situaciones, y por otra parte, claro que puede haber una responsabilidad por homicidios, por negligencia. Por no haber por negligencia y por prevaricación omisiva, por no haber dictado las resoluciones que la Conferencia del Júcar tenía que haber dictado, de, por ejemplo, avisar a la población que tenían dudas si hacerlo o no. Pues se coge el teléfono y se llama a la ministra, pero la ministra, todo el mundo habla de dónde estaba Amazon. ¿Dónde estaba la ministra? ¿La ministra de verdad estaba localizable? ¿Atendía su móvil o estaba encerrada pues como un opositor estudiando sus oposiciones? Que es más bien lo que suena. Todo el mundo habla de si Amazon estaba haciendo o no, pero ¿qué estaba haciendo la ministra? Entonces, claro que es punible. Y además, algo es superior, porque es que nos hemos acostumbrado a juzgar las cosas desde la perspectiva moral o ética, para la gente que no tenga que necesitar desde la perspectiva ética, según el Código Penal. Es que hay cosas que no son delito, pero en política o en vida social o en vida familiar no se pueden permitir porque son contrarias a la moral o la ética. Y el comportamiento de esta señora ha sido completamente contrario, porque estaba muriendo gente y ella solamente le preocupaba su próximo destino laboral. Es que eso no tiene nombre. A mí me parece que el hecho de haber estado tantos días escondida bien merece que sea siempre, siempre recordada, al margen incluso de lo que acaba de decir Javier María, de la parte puramente técnico-jurídica, como la tapada de Sánchez. La taparon todos, no solo ella se tapó, sino la tenían escondida. Incluso hay una cosa que a mí me parece terrible, que los pocos recursos audiovisuales que sacaba la Moncloa de los gabinetes de crisis, a ella la ponían siempre cerquita de la bandera de la Unión Europea. Nunca dejaron de pensar en la comunicación estratégica, incluso en un drama de este tipo. Nunca. Es absolutamente lamentable. Y además hay un hecho clave. Todo el mundo reconoce, hasta el más defensor del gobierno, que algo pasó de mayor o menor interés en la Conferencia Hidrográfica del Júcar. Y la máxima responsable es ella. Y no ha ido a Valencia. Ni siquiera ha ido a ver a los trabajadores de la Confederación Hidrográfica a decir, bueno, sé que lo pasaste muy mal esa noche porque iba a estallar la forata, porque, en fin, tuvisteis mucha responsabilidad en vuestros hombros. Ni siquiera ha ido a animarlos después de lo que ha sucedido, en el caso de que reconozca que los miembros de la Conferencia Hidrográfica del Júcar lo hicieron bien. Bien, pues si lo hicieron bien, vete a saludarles. Y si lo hicieron mal, vete igualmente también a Valencia, un poquitín, a hablar con la gente, a ver, porque es que muchísimos agricultores, muchísima gente de estos pueblos que ha sido afectada, están diciendo, oiga, es que por disposiciones del Ministerio no se limpiaron las márgenes de los ríos, es que por disposiciones del Ministerio no se han construido las obras hidráulicas que había construido. Vete allí a dar la cara y a explicar por qué has tomado esas decisiones.
Porque recordemos que estos son decisiones derivadas de las nuevas políticas medioambientales. Me niego a decir climáticas, pero medioambientales. Todo esto va muy enfocado a todas las políticas verdes. En parte, esto que proyecta la Unión Europea de la recuperación de los territorios, ¿no? De la naturaleza. Esto es lo que va a significar. Es decir, que aquí también lo que se está intentando hacer de alguna manera es tapar las verdaderas causas, entre comillas, de este tipo de catástrofes, por desgracia, catástrofes con vidas humanas. Pero esto es solo una muestra del pastel entero, porque esto es lo que va a pasar en toda Europa si se aplica en todo esto. Entiendo que además, por lo que hemos visto de Aldama este jueves, mi pregunta también que me hago yo es ¿hasta qué punto Aldama habría o no mojado a Teresa Rivera si no hubiera todo este batiburrillo sobre Teresa Rivera, sabiendo que Aldama, nombrando a Teresa Rivera, hace también más daño al Partido Socialista? Esto que me estoy hablando yo, esta misma pregunta a mí mismo, o este comentario en voz alta, ¿está fundamentado o es una idea que no tiene ningún sentido? Yo creo que no, porque las referencias que ha hecho a Teresa Rivera han sido muy colaterales. Es decir, si hubiera tenido deseo de ir a la diana... Perdón, tan colateral, pero que le afecta directamente al caso Begoña. Claro, sí, pero así, por ejemplo, como se ha visto directamente que ahí hay una enemistad manifiesta actualmente con Koldo, eso se veía claramente porque era Koldo. Con Teresa Rivera no se ha visto esa animadversión. Si él tuviera como objeto el centrar y focalizar el tema en Rivera, porque mediáticamente le puede interesar por todo lo que está sucediendo en Europa, lo hubiera tratado de otra manera, lo hubiera dicho desde el principio, hubiera insistido más, pero no ha hecho especial mención, simplemente la ha citado porque estaba presente en esas reuniones, pero yo no he visto ahí que haya podido cambiar su declaración en función de hacer más daño al PSOE. Yo no le he visto intención, él ha hecho daño al PSOE, pero no le he visto una intención directa de hacer daño al PSOE. Sí, intención directa, ni siquiera Ábalos. Yo le he visto intención directa de Koldo. Intención directa sí, pero que no ha querido cebarse de alguna manera, ¿no? Exacto, porque por ejemplo con Koldo llega un momento que dice, bueno, es que a Koldo como siempre se le ocurrieron unas ideas, la idea de Koldo de llamar al ejército para que pilotara el avión de Delsi y lo sacara de España. Entonces se veía constantemente, también pues ha descubierto que es padre moral de la hija de Koldo, porque ha venido a decir Koldo cuando tenía alguna necesidad, Koldo o Ábalos, pues acudían a él, oye, que Ábalos necesita un chalet, a ver si se lo consigues y tal. Y bueno, pues parece ser que Koldo necesitaba un dinero para un tema de la inseminación de su esposa o tal, y parece ser que se lo dejó al Aldama. O sea, que ahí sí se veía una animadversión, pero no en el resto. En el resto yo no lo he visto ni contra Sánchez, ni siquiera contra Ábalos, sinceramente. Yo creo que en ese aspecto es una declaración muy ponderada. Él ha ido a lo que va también, él lo que intenta conseguir es su salida de prisión. Es más, es que el mismo día de la declaración ya lo pidió, lo ha pedido formalmente. Ya veremos si se le acuerda o no se acuerda. Yo sí creo, que ha sido, no que lo ha hecho adrede, pero que ha sido plenamente consciente de que al mencionarla se iba a poner el foco ahí, sí, o sea, en el momento... Perdona, es que esto es precisamente la única condición que se puso de ser imputada, yo creo que puede ser esta. Mucho más incluso que la dejadez de la Dana y todo eso, porque eso vendrá mucho más tarde. Creo que en este caso, que lo que tenéis vosotros entre manos es mucho más peligroso para el Partido Socialista que lo que ha ocurrido recientemente. Es muy potente, sí. Y es probable. De hecho, por ejemplo, ha habido una gran ausente. Armengol. De Armengol no ha citado nada. Y sabemos que Armengol está en el tema de las mascarillas cuando era presidenta de las Baleares. Y sin embargo, Armengol no la ha citado. A Rivera sí. Claro. A Torres sí lo ha citado, que Torres le pidió una mordida y que él dijo que no, que ya estaba harto, que no es el Banco de España y que no podía estar dando dinero. Porque él se ha presentado como víctima. Él se ha presentado como un empresario decente que lo único que hacía era cobrar comisiones por poner, que es legítimo, cobrar comisiones por poner en contacto a gente que puede dar productos que necesitaba el gobierno, como eran las mascarillas. Y luego allí todo el mundo le pedía dinero. Bien, pues se ha presentado como víctima de las coacciones de todo aquel entorno. Pero es verdad que no ha dejado títere con cabeza. Pues claro, habla de la antigua fiscal general, de Illa, de Montero, de la ministra de Transición Ecológica.
de Sánchez, todos estos iban a la cena. O sea, es que no ha dejado títere con cabeza. Pero es verdad que yo creo que ha hecho una definición o una pintura real del gobierno actual de España. Que es así, es un grupo de bandidos que además se está demostrando. Aquí no es que hubiera amistades o tal, aquí había pandillaje. Bien, entonces, por tanto, como lo que hay es pandillaje y no amistad, pues él no ha tenido ningún problema en decir las cosas como han sido, diciendo, y ahora que otros carguen cada cual con su responsabilidad, no voy a cargar yo con ella. Claro, era lo único que estaba en prisión por estas causas. No, perdona, que te corte antes, dale caña. No, que es que yo de verdad que creo que él ha sido consciente, porque la declaración ha mencionado a unos cuantos, pero hablar ahora de Rivera sabiendo que el foco está en Rivera, porque además Rivera está en el foco por varias cosas, tenemos que tener en cuenta. Por la catástrofe en sí, por la vinculación de la catástrofe que se ha hecho con toda la vicepresidencia de la Comisión Europea, por las acciones judiciales, pero es que ahora se le junta el caso Koldo, caso PSOE, podríamos ya decir. Entonces, ahora mismo yo creo que la Unión Europea, la política, ¿no?, de la Unión Europea, los periodistas, los eurodiputados, tienen a Rivera en mente. Y sale ese nombre hoy en una declaración en un juzgado que afecta al presidente del gobierno, porque Sánchez ha salido también en esa declaración. Entonces, al final, lo que Sánchez más teme, y ya me pongo un momento en el punto de vista más jurídico-comunicativo, Sánchez teme la internacionalización del caso PSOE. Y con lo de hoy ha ocurrido. Porque por A o por B se va a hablar de Rivera con lo que ha pasado hoy en Europa. Y tiene que tener consecuencias. Tiene que ir mucho más allá esto de una simple declaración. Esta mujer tiene que dar explicaciones. Por eso ya, primer movimiento. Ayer, viernes, testifican en el caso Begoña, porque es en ese caso concreto. Ahora seguimos valorando diferentes diligencias que también vamos a tomar hacia oír en el caso Koldo, caso PSOE, en la Audiencia Nacional. Pero es que además nosotros en Hazte Oír seguimos diciendo que no puede ser vicepresidenta de la Unión Europea. Teníamos ya motivos con todo lo que había pasado en Valencia, ahora tenemos más, entonces vamos a reforzar una campaña que ya lleva más de 150.000 firmas y que hemos estado mucho tiempo batallando ahí y vamos a estar más semanas, yo creo, porque yo creo que ese deadline de la semana que viene, ojo que no se caiga. Claro que aquí el deadline es para formarse la comisión, ¿no? Se tiene que votar porque la semana que viene ya van a Estrasburgo y en principio el objetivo es que exista esta comisión antes de Navidades. Hay otra comisión, hay otra Estrasburgo en diciembre, pero ahí no sería para esto. Además es el último del año. Quiere decir que la campaña en este caso que habéis lanzado vosotros, el objetivo inicial era que no saliera Teresa Rivera, que entiendo que puede transformarse en que aunque salga Teresa Rivera, hay un proceso judicial que puede acabar con ella. Por lo tanto, si no evitamos el nombramientos, sí que podríamos conseguir al menos la renuncia de su cargo, suponiendo que sean fieles a las palabras que han dado, que luego habrá que verlo porque ya suponemos que no se cumplan, ¿no? Pero al menos hay un hilo por donde seguir, no digo molestando, pero sí trabajando y buscando justicia. Y es que además, técnicamente, exactamente cuáles son las palabras. Que sea imputada y tenga que abandonar, porque claro, es que en España el problema es que la imputación puede llegar dentro de 3 años. ¿Por qué? Se cambió la ley y cuando se te investiga pasas a ser investigado. Entonces la imputación es al final de la instrucción, cuando ya te encartan porque hay prueba suficiente. Entonces claro, el PP también ha sido poco hábil a la hora de utilizar términos, porque esta gente luego se va a agarrar al término. No, yo no soy imputada, por ejemplo, cuando el fiscal general decide el Tribunal Supremo que se queda la causa, bien, y abre diligencias, empezó a salir en televisiones. No, yo todavía no soy ni investigado. Bien. Después, ahora, cuando ya pasa a ser investigado, soy investigado, no soy imputado. Pero claro, es que la imputación hoy en día, técnicamente en España, bien, que lo que antes era imputación, hoy en día es investigación, pero sigue existiendo el término imputación. Y es cuando ya el juez, finalizada la instrucción, ve que hay indicios suficientes y dice: le imputa a usted, doy 10 días a las acusaciones para que formalicen escrito de acusación y cuando den traslado de ese escrito tendrá usted otros 10 días para hacer su escrito de defensa. Entonces, claro, el PP ahí ha estado poco hábil en la utilización de los términos. Tenía que haber dicho: en cuanto se abra una causa judicial en la que
¿Crees que ha sido poco hábil por desconocimiento o para precisamente ser parte del...? Pues la verdad es que con los políticos actuales españoles no se sabe qué es ignorancia, qué es negligencia y qué es mala fe. No lo sabes porque es un cúmulo, es una mezcla de todo eso, de la ignorancia, de la negligencia y de la mala fe. Yo aquí no sé si es que no han sido hábiles o es que eran ignorantes o lo han hecho. No creo que lo hayan hecho por dar cobertura al PSOE, porque el PP lo que está claro es que quiere llegar al poder en las próximas elecciones, con lo cual les interesa desgastar lo máximo posible. Pero es que también en el tema, porque aquí por medio está el tema de la Dana, en el tema de la Dana parece haber un acuerdo tácito entre PP y PSOE de no nos ataquemos demasiado, porque claro, ellos saben que ahí puede haber una concurrencia de culpas, y entonces el PP le pide al PSOE no te metas demasiado con Mazón y nosotros no nos meteremos demasiado con Rivera y con el ministro de Interior y con la ministra de Defensa. Es decir, puede haber también una mala fe a la hora de elegir ese término, puede haberla, pero no lo sé, no tengo datos para poder pronunciarme por uno o por otro. ¿Qué es lo que...? Perdón, No, que antes decíais algo que era sobre esas medidas medioambientales de la Unión Europea que han tenido la consecuencia terrible que hemos vivido en España. Si siguen en la Unión Europea pasarán allí, pero son medidas que les interesan en la Unión Europea, esa agenda preparada. Fijaos cómo todos al final han salido ganando en el pacto que han hecho, porque no les interesa mover ese avispero. No, claro. Y que entonces, luego, en este caso, retirar a Teresa Rivera sería poner muy en duda, ya están en duda, me refiero a nivel normal de la sociedad, ¿no? Pero sería poner incluso más en duda todas las políticas climáticas de los más radicales de Europa, ¿no? Claro, el tema de las políticas climáticas es que es evidente la ideologización que hay en este tema por lo siguiente, porque, y se ha visto ahora muy claro en Valencia, es decir, quien de verdad entiende de esas cuestiones es la gente de campo. Bien, yo siempre digo lo mismo, un ingeniero de canales y puertos, un abogado, un médico se puede hacer en una generación. Tú mandas a un jovencito a la facultad, estudia 5 años y sale con la carrera y sabiendo teniendo todos los conocimientos técnicos sobre la materia. Pero un agricultor necesita 3 generaciones. Los agricultores saben, porque lo han aprendido de sus padres, de sus abuelos, saben estudiar, bueno, pues cuando las nubes van así o el viento va a haber lluvia, no va a haber lluvia, hay que limpiar los márgenes, hay que hacer determinadas cosas que lo han aprendido por tradición heredada, que eso no se puede aprender en una facultad. Repito, se necesitan 3 generaciones para aprender eso. Entonces, ¿qué pasa en la Unión Europea? Que como está ideologizada, va a estos ideólogos que salen de una facultad que no tienen ni idea de la realidad, porque en la facultad se estudia un mundo virtual, no se estudia la realidad tal cual. Y claro, ese es un drama que se ha puesto en evidencia con la Dana. Entonces, claro, la Unión Europea reconocer que sus políticas no funcionan y que hay que volver a la realidad de lo que está diciendo la gente que ha tenido fallecidos. Si es que esto ya lo decíamos nosotros, es que nuestros abuelos hacían esto así por algo. Claro, la Unión Europea no le interesa tampoco mover el tema y dejando aparte el cordón sanitario, es decir, el PSOE constantemente el cordón sanitario con la ultraderecha cuando les ha interesado, bien que han negociado con Meloni. Bueno, ahí quizá hay una cosa que, en el sentido positivo, que demuestra que por mucho que pensemos que estamos contra un Leviatán, que eso es cierto, hay presiones que funcionan. O sea, no es presión por presionar, es una presión en un momento concreto, bien enfocada, con un equipo diligente, puede llevar hasta el punto en el que poner en aprietos a un gobierno, o en este caso incluso a una comisión, nada más y nada menos que una comisión europea a punto de formarse. Como tú decías ahora, hasta el punto de que los cordones sanitarios, es decir, las censuras o digamos los puntos rojos, las líneas rojas que habían establecido ellos mismos, se las saltan para poder colocar a sus propios candidatos. Es decir, exacto. Que aunque esto no... Me pongo de abogado del diablo, ¿no? Que aunque esto no fuera o no vaya a buen puerto, creo que sirve como un antecedente para el futuro de motivación a la hora de luchar por... Ya no digo valores, ya no digo ideologías, digo por justicia. Porque aquí recordemos que todo esto está con mínimo 220 cadáveres calientes sobre la mesa. Y no sé por qué el PSOE siempre toma poder cuando hay cadáveres de por medio. Exacto, pero mira, te doy un ejemplo para los oyentes de una realidad mucho más concreta y mucho más sencilla.
de todas las acusaciones que hay contra Begoña Gómez en el caso Koldo, el gobierno a la única que está persiguiendo es Hazte Oír, porque está persiguiendo a su autobús. O sea, quiere que el autobús de Hazte Oír, que está circulando por las calles de Madrid denunciando la familia esta corrupta con el nombre de la Rosa Nostra, bueno, pues han hecho presiones para que la Policía Municipal siga el autobús, haga informes mensuales de las actividades del autobús, bien, y ha pasado a una comisión de estudio de delitos contra minorías, de delitos de odio. Bien, ¿qué quiere decir? Que una cosa tan sencilla como un autobús, bien, les molesta, señal de que se les está haciendo daño con el autobús. Porque muchas veces pensamos, bueno, ¿y cómo un ciudadano cualquiera piensa y dice, bueno, ¿yo cómo puedo influir, cómo puedo ayudar a presionar para que las cosas se corrijan? Pues claro, bueno, Meloni tiene un partido, ha ganado unas elecciones, pero yo no puedo, ¿sí? Usted sí puede decir, con cosas muy pequeñitas, como ayudar pues, a entidades como Hazte Oír, o yo qué sé, o poner en su casa pues, en una bandera donde aparezca Sánchez con los símbolos de la bandera pirata, diciendo que este tío es un pirata, cualquier cosa de ese tipo, lo que es la acción callejera sigue siendo necesaria. Nos creemos que todo pasa por las redes y por el mundo virtual. No. La gente todavía le da importancia a las cosas que ve en la calle. Por eso la importancia que le está dando el PSOE al autobús. Una cosa tan sencilla y tan simple. Entonces creo que eso nos debe servir de enseñanza. Yo creo además que estoy de acuerdo con Javier María que están muy vulnerables, están débiles. No vulnerables, están débiles. Sí, están contra las cuerdas, no saben dónde les estáis dando. No saben por dónde. Ahora, claro, el problema de Rivera se pensaban que se había pasado y hoy otra vez. Después, además, están acorralados por todos lados. O sea, de verdad que tenemos que empezar a pensar, yo creo, que es el momento de apretar con todo, desde juzgados y estar en las instituciones como hacemos con las campañas de presión de recogida de firmas, que he de decir, además, que cuando Hazte Oír saca la campaña ese sábado, que es hace ya 2 sábados, pues hace 2 sábados, apenas se hablaba de Rivera. Rivera después empieza a hablarse mucho más el lunes, porque vimos que allá pasaba algo. Y después también están por la calle con el capobús. Están en Europa, tienen una situación ahora muy compleja, porque mucho que les ha salido bien, van a tener que explicar más cosas. Y respecto a lo que decías, Javier Villamor, porque matizo porque es de Javier María y Javier Villamor, respecto a lo que decías, si por lo que sea sale vicepresidenta, en Hazte Oír tenemos además, lo que ha dicho antes Javier María, hemos presentado ya la denuncia contra Rivera en el Supremo y estamos en vías de analizar informaciones para presentar querella. ¿Por qué? Porque estamos investigando. Tenemos una serie de reuniones previstas. En cuanto tengamos unas informaciones y las podamos confirmar, de manera técnica, presentaremos esa querella, porque la rigurosidad, el rigor jurídico y el rigor técnico es clave. Y la buena noticia es que la gente, ingenieros civiles, ingenieros hidrográficos, expertos en diferentes materias, nos han escrito al correo legalcolabora@hazteoir.org. Un correo donde pedimos a la gente que sí que sabe sobre la materia técnica, que se ponga en contacto con nosotros para ayudarnos, porque no somos expertos en eso. Y es esa labor ciudadana, la estamos aquí, si queréis ayudarnos, pues nos mandáis el correo. Y estamos ahora recabando esa información. Y no le vamos a poner fácil ni a Sánchez ni a Rivera que se salgan con la suya. Mira, esto que dices creo que es importante porque lo de colaborar, ¿no? Es decir, que se demuestre que hay una unidad nacional por encima de los partidos. Estamos acostumbrados quizá a entender la realidad española basándonos en la realidad política. Y yo creo que ahí hemos cometido un error todos, ¿no? Porque también obviamente tenemos nuestras ideas y demás y al fin y al cabo somos todos unos forojos, ¿no? El ser humano es fanático de lo suyo, en el sentido de apoyar, no de radical, que también. Pero creo que esto demuestra que estamos luchando por el bien del país, independientemente de quién sea. Y que, por supuesto, hay que incentivar esa colaboración. Repetir el correo que has dicho, que es colabora@hazteoir.org. Legal colabora, todo seguido, sin punto, legalcolabora@hazteoir.org. Y también decías tú que hay que ir con todo y que todos tienen que colaborar, se está haciendo. Quizá, y con esto vamos terminando,
el gran escollo en este caso es el Partido Popular. Es decir, que hace tiempo que posiblemente el Partido Socialista estaría ya muerto, una estocada final, porque ha habido ocasiones varias en la historia, pero es el Partido Popular el que siempre lo rescata en el último momento. Y digo esto porque precisamente el mismo jueves dejó caer Feijóo una posibilidad de una moción de censura, que es otra de las campañas que en su momento también hicisteis desde Hazte Oír. ¿Veis viable que pueda existir una moción de censura con todo este escándalo? ¿No es el momento? ¿Sí es el momento? ¿Hay que esperar? ¿No hay que esperar? ¿Qué veis? ¿Cómo pensáis esto? La moción es una posibilidad. Ahora mismo es real. Así como hace unos meses era posible, pero había que apretar. Ahora es que ya es una posibilidad, incluso tenemos que tener en cuenta que Sánchez hace 2 días lo mencionó en el Congreso de los Diputados. Cuando lo menciona es porque ya está ahí sobre la mesa. Ojo. ¿Saldrán los números o no? Pues habría que preguntarse primero si el PP, en lugar de esperar a que le vengan a decir, oye, voy a estar a tu lado, a lo mejor tiene que tomar la iniciativa. Pero estamos con un PP, a ver cómo lo digo, pues blandilucho. Estamos que ahí no hay sangre, ahí hay horchatilla. Entonces es momento a lo mejor también de apretar al PP y decirle, oiga, usted espabile porque no le va a caer aquí del cielo las cosas. Y yo creo que es un PP anclado en lo que ocurrió en la época de Mariano Rajoy, que dejas pasar y que me caiga a mí. Pero es que a lo mejor no tenemos, o sea, sí es el PP y sí es el PSOE, pero ni es el mismo PP ni es el mismo PSOE. Entonces, exacto. Necesitan cambiar la perspectiva y ser activos o ya no activos, hacer algo, que ya sería mucho, dar pasos hacia adelante, menos titubeos y a lo mejor pues la sociedad civil tiene que dar un paso y decir, oiga usted, porque a Sánchez pedirle cosas es absurdo. O sea, es Sánchez. O sea, vamos a ver, seamos listos. Y que además no se debe a él mismo, se debe a los separatistas. Efectivamente. Entonces hay que empezar a presionar al otro lado. Y una cosa que yo también, aparte del PP, que es que hay que presionarles para que empiecen a hacer, que ya sería mucho, es, oiga, Sumar, ¿usted va a seguir gobernando con estos? O incluso al PP, que pacta cosas con el PSOE. Habría que empezar a decirle ni un voto a favor de nada que saque el PSOE. Pero nada es, ni si esto es agua, y que sea agua, no vote usted nada. Cero. Ahí. Y también a los que están con el PSOE decirles, ¿usted avala esto? Al PNV, y no son en ese momento tus amigos, pero son los que están con él. Perdón, yo sí creo que en el fondo, o sea, todo, hay que ser muy inhumano para no ver lo que hay, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo mucha gente sabe lo que es el Partido Socialista en la historia de España, pero obviamente por interés calla. Perdona, Rosa, sí. Claro, es que aquí la clave de la moción de censura está en que se necesitan los votos del PNV, de Convergencia, de Junts. Bien, y ahí hay una clave. PNV y Junts nunca estarán, o en principio eso es lo que decían, nunca estarán en algo donde esté Vox. Y claro, se necesitan también los votos de Vox. Pero ¿qué pasa? Que lo que ha pasado en Europa puede cambiar esa realidad, porque ya que el PSOE ha roto el cordón sanitario famoso que había en Europa con lo que ellos llaman ultraderecha, pues es que aquí se puede traspolar poquito a poco. Oye, que el PSOE cuando le interesa bien que pacta con quien tenga que pactar. Oiga, si ustedes tienen que participar, porque es que no olvidemos que el PNV y Junts son eso que llaman derecha. No es derecha, pero en fin, no es derecha tampoco el PP. Pero son de eso que llaman derecha, es decir, que muchos planteamientos, sobre todo económicos, empresariales, están más cerca del eje PP y Vox que del eje PSOE, Sumar, Podemos, etcétera, ¿no? Pues habrá que moverse por ahí y venir a decir, oiga, que ya no tenga usted miedo a que por medio ande Vox, porque se ha demostrado en Europa que ya esto es una cosa del pasado. Y eso el PP lo debe utilizar muy bien, que por ahora no lo está utilizando. Esa ruptura que se ha producido de la dinámica última política, por ahí hay que presionar. Y por otra parte, también hay que entender de todas maneras que todos estos grupos nacionalistas saben que del PSOE actualmente pueden sacar lo que quieran. Entonces, aunque suene bárbaro lo que voy a decir, es que también el PP tendrá que pensar una estrategia de qué puede dar al PNV o a Junts, que sin afectar a la unidad nacional ni nada por el estilo, pero les puede hacer rentable estar cerca del PP. Claro, eso es la política, pensar de verdad
a largo plazo y decir qué les puede interesar prioritariamente. Claro, es complicado, pero para eso lo pagamos, pues, para que piensen lo complicado. Pero es posible, se ha demostrado en los históricos. Así es, y que yo, bueno, pues, y que yo creo que precisamente del PP puede sacar bastante más que ahora mismo del Partido Socialista, ¿no? No está el horno socialista para bollos. Yo creo que el Partido Popular está preparado. Además, lo dijeron también en su momento, que si recuerdan que iniciaron conversaciones, que estarían a favor de, que mientras admitieran o estuviera dentro del marco constitucional, que sabemos que ese marco cada vez es más amplio o inexistente en función de los intereses, pero bueno, sabemos que el PP se ha dejado ver y esa reunión también con Weber en Europa en su momento de Puigdemont, pues no, desde luego no imposibilita esa opción. Como bien has dicho, también habrá que ver qué es lo que tengan que decidir en su momento todos los partidos, incluido tanto Junts por un lado como quizá Vox, porque si lo que se trata es de echar a Sánchez, pues a veces hay que tragar con ruedas de molino y esto sería una rueda muy grande. Se nos acaba el tiempo, no sé si queréis contar alguna cosa antes de terminar. Un último detalle con respecto a Vox. Que Vox en efecto también se tiene que llenar de realismo, porque Vox también dice, yo no votaré con el PP si el PP vota con el PNV. Oiga, usted, señor Vox, ahora que es el jefazo máximo del movimiento europeo, de patriotas, o como se llame, bien, usted va a romper ahora con Meloni, porque Meloni, y no va a tener amistad con Meloni, porque usted lo que pretende es que patriotas entre en relación también, y en buenas relaciones, con Meloni y compañía. ¿Usted va a romper con ella porque haya votado a favor de una socialista? No, ¿verdad? Pues entonces va a romper en España porque el PP llega a un acuerdo favorable con el PNV para echar a Sánchez. Porque en el mal hay jerarquías. Yo comprendo que vos comprenda que el PP es mal. El PP es mal. Bien, pero en el mal hay jerarquías. El PSOE es peor. Vamos a establecer la jerarquía del mal porque entonces no sabemos cómo debemos pactar ni qué debemos pactar. Entonces creo que ese aspecto es muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces mi última intervención porque ya hay que finalizar. Y hay que cerrar. Nada, también recordar nuevamente el correo que es legalcolabora@activir.org, ¿verdad? Y que ahí cualquiera de los oyentes, cualquier persona que quiera aportar sus capacidades, sus conocimientos, su profesionalidad, pues bienvenido sea para Activir, porque cuando hablamos de Activir en este caso hablamos de las personas encargadas de gran parte del peso judicial contra el PSOE y contra la corrupción sistémica en España. Nos despedimos con esa frase también que os gusta decir, unidad y entendimiento. A ver si se muestra esa unidad y entendimiento por todos, que bien hace falta en esos momentos, como se mostró con la Dana, que yo creo que es lo que demuestra que España todavía sigue viva. Así que hay que brindar por eso. Gracias también por estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias por la labor que hacéis, de mi parte personal, pero entiendo que también de parte de todos los oyentes, o al menos de gran parte de ellos. Y mucha suerte, porque estáis ya en Champions y desde luego todo parece ser que va para adelante. Vamos a ver si Dios quiere. Gracias, de verdad. Un fuerte abrazo. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. ¿Te interesan los temas de seguridad, defensa, inteligencia y terrorismo? ¿Quieres estar al tanto de la realidad que enfrentan día a día los policías nacionales y guardias civiles? Sintoniza Azul y Verde en multicanalradio.com. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Te traeremos el análisis más completo y actualizado sobre la delincuencia, terrorismo y los desafíos del mundo de la seguridad y defensa. Azul y Verde, donde la realidad y la información se encuentran. No te lo pierdas.
Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. Geco Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. ¿Te interesa la historia militar, la geoestrategia, la geopolítica, las anécdotas belicoseras? Pues tu programa es El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y con David Díaz Cabo. Todos los martes en directo a las 4 de la tarde en Multicanal Radio. Y también nos tenéis en diferido en YouTube, iVoox y Spotify. Ya lo sabes, alístate en El Cuartelero, no te arrepentirás. Soy Dani, maestre Bubillo, y estaré aquí en Multicanal Radio todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, la hora golfa, haciendo el programa En Pelotas, que es el espacio deportivo de Multicanal Radio y también de nuestro canal de YouTube, donde me podréis encontrar en directo, insisto, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Toda la actualidad deportiva aquí, En Pelotas. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Está todo el pescado vendido? ¿No está todo el pescado vendido? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. El caso es que Teresa Rivera sigue para adelante y se abren nuevas vías de investigación que podrían hacer caer a Teresa Rivera. Ahora, dentro de 5 años, dentro de 2, no lo sabemos tampoco, pero recordemos que una de las condiciones por las cuales Teresa Rivera podría dejar de ser comisaria es si es imputada. Y en esto se está trabajando desde equipo legal de Hazte Oír para ver hasta qué punto esta persona es responsable no solo de lo que ha pasado con la Dana, sino con todo lo que lleva pasando en el gobierno socialista desde hace unos cuantos años, es decir, corrupción. ¿Es esta mujer, o debería ser Teresa Rivera candidata a la Unión, o debería ser elegida como comisaria en la Unión Europea? ¿Es lo mejor que tenemos en España? Yo creo que no, desde luego que no. Pero ya sabéis que esto, por desgracia, no se trata de la verdad o de lo que sería bueno, el bien común, sino lo que es partidista. Y en este caso es la mano derecha de Pedro Sánchez en Europa y un peso muy importante porque los cristianodemócratas, la supuesta centro-derecha, es decir, el PP alemán, necesita el apoyo de los socialistas para poder gobernar en Europa. Porque si no, viene Patriots, viene CR, incluso vienen los soberanistas de Alemania, los de AfD, y pueden cambiar muchísimo las tornas. Están con miedo, saben que no tienen el poder como lo tienen antes, saben que la gente no se traga más las mentiras, y eso es una oportunidad de oro. No hay que desaprovecharla, sobre todo también como la labor de periodista para informar y ayudar a comprender la realidad mucho mejor a los oyentes, que eso es para lo que estamos los periodistas, para nada más deberíamos estar, que es para hacer pedagogía, explicar, ayudar a comprender las cosas como son. Y es lo que yo al menos aquí pretendo, en Espacio Europa, todos los sábados con vosotros en Multicanal Radio. De momento ya nos tenemos que ir, se acaba el tiempo, disfrutad del fin de semana, nos vemos la semana que viene.